Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora a la que ustedes tengan la posibilidad de ver este material. Nosotros vamos a concluir hoy con el tratamiento, vamos a decirle teórico, del tema estequiometría. Y decimos el tratamiento teórico para diferenciar de las próximas de los próximos videos que seguirán tratando sobre estequiometría, pero que lo vamos a tomar para resolver ejercicios donde veamos toda esta teoría que hemos visto hasta este momento. Entonces, específicamente hoy vamos a tratar la estequiometría de las reacciones químicas, pero la estequiometría de las reacciones químicas sí está directamente vinculada con una serie de leyes que se conocen como leyes estequiométricas. Entonces, en la clase de hoy, en este video de hoy, lo que vamos a ver precisamente son algunas de estas leyes estequiométricas. Como ustedes pueden apreciar, ese sería el título del tema que vamos a tratar, leyes estequiométricas, pero repito, está dentro de estequiometría de las reacciones químicas. Hay varias de estas leyes. Nosotros no las vamos a estudiar todas, vamos a estudiar las más representativas, las que más se usan, o por lo menos dentro de las que vamos a ver, están las que más se usan normalmente en química en general y en química analítica también. Entonces, comenzamos. La primera de esta ley es la llamada Ley de Conservación de la Masa, o también conocida como Ley de Lavoisier, y data de 1785, o sea, siglo XVIII. Es una de las primeras leyes estequiométricas que se conoce y es lo que, según la historia de la química, eh, le comienza a dar a la química el carácter de ciencia para romper con ese carácter de la alquimia que tenía hasta esos momentos. ¿Qué dice la ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier? Que aquí prácticamente estamos recordando porque esto es algo que yo me imagino que por lo menos los estudiantes universitarios sí ya la conozcan. Pues esta ley plantea que durante una reacción química la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Observen que yo he puesto aquí, durante una reacción química, le he puesto con una fuente roja, porque realmente esto trae cierta connotación, y es la siguiente, y es que cuando Lavoisier enuncia esta ley, pues él no conocía las reacciones nucleares, y entonces eh, él habla de que como una ley general, la ley de conservación de la masa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se estudian en detalle las reacciones nucleares, durante las reacciones nucleares sí hay pérdida de masa que se transforma en energía. Según esta ecuación de Einstein, de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y esto, la importancia que tiene, es que esto hizo necesario reconsiderar el concepto de materia que se tenía hasta ese momento, que no sé por qué todavía muchos libros siguen tratando indistintamente a materia y a sustancia como si fuera la misma cosa, y realmente esto ya fue rebasado en esta época con algo que se conoce como una de las crisis de la física, y es que es más exacto considerar la energía también como si fuera materia, de manera que la materia se nos presenta en dos manifestaciones, como sustancia o como energía. Porque de no considerar la energía como una forma de la materia, entonces la ley de conservación de la materia no sería una ley universal, ya que en las reacciones nucleares sí hay conversión de masa en energía. Esto es algo muy peliagudo. Los libros, muchos de los libros que ustedes tienen a su disposición, hablan de materia y de sustancia como si fueran la misma cosa. La sustancia es una forma de la materia, pero hay otra, que es la energía. La química se ocupa de estudiar precisamente a la sustancia, mientras que la energía fundamentalmente se encarga la física y la termodinámica de estudiar. Bien, pues esa es la ley de conservación de la masa.
Y una consecuencia de la ley de conservación de la masa, entonces, es algo que ustedes ya conocen, que es el balanceo de las ecuaciones. ¿Cuántas veces ustedes no le habrán preguntado a su profesor o profesora, profe, ¿y es necesario balancear la ecuación? O profe, usted no dijo que había que balancear la ecuación. Bueno, pues las ecuaciones no hace falta decir que se balanceen. Una ecuación química, para que esté correctamente escrita, debe estar balanceada, porque hay una ley y la ley es algo que se cumple siempre. Y entonces, si es una ley, la ley de conservación de la masa, pues usted no puede escribir una ecuación química si no la balancea, porque estaría, vamos a decir, violando o no estaría haciendo de manera explícita la ley de conservación de la masa. No quiere decir que la ley de conservación de la masa no se cumpla porque tú no balancees una ecuación. Lo que quiere decir es que tú no las estás haciendo explícita, porque ella en la práctica siempre se va a cumplir. Y entonces, esto yo quise graficárselos a ustedes de la siguiente manera. Si yo tengo esta cantidad de átomos de un tipo y esta cantidad de átomos de otro tipo y me forman este compuesto que está aquí, si ustedes analizan esta ecuación, pues aquí yo tengo dos átomos de los azules y aquí tengo dos átomos de los azules. Pero sin embargo aquí tengo un átomo de naranja y aquí tengo dos. Bueno, la ley de conservación de la masa dice que eso no puede ser, que la cantidad de átomos de cada tipo que yo tengo a ambos lados de la ecuación, o sea, lo que reacciona tiene que ser igual a lo que se produce en las masas. Eso yo lo resuelvo de esta manera. Si yo pongo aquí otros dos átomos azules y aquí pongo otro, esto también sería una molécula de estos que tiene dos azules con uno naranja. Si ustedes cuentan ahora, en los reactivos yo tengo 4 átomos azules y en los productos tengo 4 átomos azules. En los reactivos tengo 2 átomos naranja y en los productos tengo 2 átomos naranja. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Que estos dos azules uno los agrupa y estas dos moléculas triatómicas yo las agrupo y yo los representaría así, ¿ves? Y estos números que yo coloco aquí delante se llaman coeficientes estequiométricos y son precisamente los números que se utilizan para balancear una ecuación. Estos átomos azules pudieran ser átomos de hidrógeno, estos átomos naranja pudieran ser átomos de oxígeno y estos pudieran ser moléculas de agua. Y entonces nosotros lo que tendríamos sería esto. ¿Ven? Bueno, eso hay que hacerlo siempre y eso es una consecuencia de la ley de conservación de la masa, algo que es necesario hacer siempre que escribamos una ecuación. Vamos a pasar a otra ley estequiométrica. Otra ley es la llamada ley de las proporciones definidas o ley de Proust, también del siglo XVIII, 1799. Casi todas estas leyes son del siglo XVIII, siglo XIX, casi todas, porque precisamente surgieron a raíz de que, como les dije, de que la química se estaba convirtiendo en una ciencia. Esta ley plantea que cuando dos o más elementos se unen entre sí para formar un mismo compuesto, siempre lo hacen en la misma proporción de masas. Bueno, o como aparece en el libro de Chang, en la página 40, muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción en masa. Esto tiene una consecuencia inmediata y la consecuencia es que cada sustancia tendrá una fórmula propia e invariable. Por eso es que cuando uno balancea una ecuación química no puede balancear cambiando las fórmulas, porque estaría cambiando la sustancia. Cada sustancia tiene una fórmula determinada, no puede tener otra. Y eso está basado en la ley de las proporciones definidas o ley de Proust. Ahora, de estas leyes se desprenden dos tipos de relaciones que nosotros vamos a usar mucho en los problemas, en los ejercicios que vamos a resolver. Y son las llamadas relaciones estequiométricas. Nosotros hemos tomado como ejemplo la ecuación que veníamos viendo, la ecuación de síntesis del agua. 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno que da 2 moles de agua. Bien, entonces, en este caso, yo puedo establecer una relación que yo le voy a llamar relación, fíjense que son las iniciales, relación de combinación molar teórica. Relación porque es una relación.
de combinación porque la estoy estableciendo entre dos sustancias que se están combinando. Por eso es de combinación. Molar, porque los números que yo voy a utilizar son los moles que reaccionan de cada uno. Y teórica, porque no es que en la práctica no se cumpla, sino que es teórica porque yo puedo tener cualquier otra cantidad de moles. Pero lo cierto es que esta ecuación me está diciendo que cuando el hidrógeno y el oxígeno, porque fíjense cómo yo planteé la relación, hidrógeno lo puse en el numerador y el oxígeno en el denominador. Podía haber puesto el oxígeno en el numerador y el hidrógeno en el denominador. Eso no hay problema. Pero yo sí debo decir cómo es que voy a poner la relación. Y entonces, quiere decir, esto lo que significa es que 2 moles de hidrógeno, siempre que se una con el oxígeno para formar agua, se va a combinar con 1 mol de dioxígeno. Esta relación siempre va a ser una relación constante. Y a esto yo le voy a llamar relación de combinación molar teórica. Pero yo también pudiera buscar la relación entre un reactivo, el hidrógeno o el oxígeno, con un producto. Por ejemplo, 2 moles de hidrógeno siempre producen 2 moles de agua. 1 mol de dioxígeno siempre produce 2 moles de agua. Pero como yo estoy en este caso comparando un reactivo con un producto, a esa relación yo no le voy a llamar de combinación, sino le voy a llamar relación de transformación. ¿Ven? La relación de transformación molar teórica entre el hidrógeno y el agua es de 2 moles de hidrógeno que siempre van a formar 2 moles de agua. Pero lo puedo establecer también entre el oxígeno con el agua. Entonces, si yo establezco la relación de transformación molar teórica oxígeno-agua, es 1 mol de dioxígeno que siempre van a producir 2 moles de agua. Entonces, estas relaciones, jóvenes, hay que dominarlas muy bien, porque con estas relaciones son las que con las que nosotros vamos a resolver los distintos problemas. Bien, terminado esto, vamos a pasar a otra nueva ley. La ley de la llamada ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Esta es ya del siglo XIX, 1808. ¿Qué es lo que dice la ley de las proporciones múltiples? Fíjense lo que dice. Fíjense que le voy a dar un tip para que no se equivoquen, porque se parecen al principio. La ley de las proporciones definida dice que cuando 2 elementos se combinan para formar un compuesto, un mismo compuesto. Y la ley de las proporciones múltiples dice cuando 2 elementos se combinan para formar más de un compuesto. Ahí es donde está la diferencia. La masa de uno de los elementos que se combinan con una masa fija del otro mantiene una relación de números enteros pequeños. Así la define Chan en la página 40. Ok, como mejor se ve esto es haciéndolo con un ejercicio. Miren, cuando el carbono y el oxígeno forman el monóxido de carbono, pues se une 1 mol de carbono con 1 mol de dioxígeno. El mol de carbono pesa 12 gramos y el mol de átomos de oxígeno pesa 16 gramos. Esa relación da 0.75. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el carbono y el oxígeno también se pueden unir para formar dióxido de carbono, porque miren cómo dice la ley, si 2 elementos se combinan para formar más de un compuesto. También pueden combinarse para formar este compuesto. Aquí sería 1 mol de carbono con 2 moles de oxígeno. Entonces, las masas serían 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno. Esa relación da 0.375. Entonces, lo que dice la ley de las proporciones múltiples es que estas dos relaciones guardan a su vez una relación que es un número entero sencillo. ¿Ven? Si yo divido 0.75 entre 0.375, eso da un número entero sencillo. Eso es lo que dice la ley de las proporciones múltiples. ¿Por qué? Porque en ambos casos yo busqué la cantidad de oxígeno que se une con una misma cantidad del otro elemento, que en este caso serían 12 gramos de carbono. Una vez más le digo que de todo esto que estamos viendo, nosotros ya en el próximo video vamos a empezar a resolver ejercicios. Pasamos entonces a otra ley. La otra ley es la ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac y es también del año 1808, siglo XIX también. Y esta ley lo que dice es que en cualquier reacción química
a temperatura y presión constantes, los volúmenes de todas las sustancias gaseosas que intervienen en la misma están en una relación de números enteros y sencillos. Aunque esta ley se conoce como ley de Gay-Lussac, no cabe duda que está inspirada en los trabajos que ya había hecho Amadeo Avogadro, porque ya él había determinado que cuando se tenían volúmenes iguales de dos gases a la misma presión y la misma temperatura, se tenían la misma cantidad de moles de cada gas. Entonces, esas dos cosas están relacionadas. Entonces, lo que significa es esto, ¿ven? Si yo tengo aquí cloro, esto de cloro lo que significa es un volumen. Un volumen es un valor de volumen determinado, ¿ven? Un volumen de cloro y un volumen de hidrógeno siempre van a dar dos volúmenes de cloruro de hidrógeno. Nosotros realmente en los problemas de laboratorio trabajamos poco con volúmenes. Realmente estas relaciones y estas leyes, la importancia que tienen en este momento, fundamentalmente, no se vaya a interpretar mal, es más bien la importancia histórica que tuvieron ellos, porque realmente cuando uno está trabajando en el laboratorio, muy pocas veces trabaja hablando de volúmenes, sino más bien trabaja de masa, trabaja con volúmenes, pero con volúmenes determinados ya de un gas expresado en litros, etc. Pero bueno, ahí les presento esta ley que es la llamada ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac. La otra ley es la ley de las proporciones recíprocas o ley de Richter y Wenzel. Esta ley lo que plantea es lo siguiente: la masa de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Dicha así, parece un poco un trabalengua, pero cuando lo vemos con un ejemplo es algo muy sencillo. Por ejemplo, cuando el cloro se une con el dicloro, se une con el dihidrógeno para dar cloruro de hidrógeno, pues se combina un mol de dicloro que pesa 71 gramos con un mol de dihidrógeno que pesa 2 gramos. Ese cociente da 35. Bien, fíjense cómo dice, la masa de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento. Entonces, vamos a ver ahora cuando el sodio se combina con el hidrógeno. Cuando el sodio se combina con el hidrógeno, y esta sería la ecuación ya balanceada para dar hidruro de sodio, entonces la masa de sodio sería 46 gramos. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 moles de sodio y un mol de sodio pesa 23 gramos. Se une con un mol de dihidrógeno que pesa 2 gramos. Ese cociente da 23. Si yo hallo el cociente ahora entre 35 y 23, eso da 1.54. Ahora, ¿qué pasa cuando el cloro se une directamente con el sodio? Cuando el cloro se une directamente con el sodio, entonces esta sería la ecuación balanceada y la relación sería 71 gramos de dicloro que reaccionan con aquí, al que sería con sodio. Se unen, se combinan con 46 gramos de sodio, porque son 2 moles de sodio, y observen entonces que sería 71 entre 46, 1.54. Da el mismo valor que la relación entre estos dos cocientes. Eso es lo que dice la ley de las proporciones recíprocas o ley de Richter y Wenzel. Repito que estas leyes, estas últimas dos leyes, yo se las quise dar, pero más que todo por una importancia histórica, porque nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con ley de conservación de la masa, ley de las proporciones definidas y una ley que nueva, que es así, es muy importante y que la vamos a relacionar con algo que yo dejé pendiente cuando dimos concentración de las disoluciones y que yo le dije que la normalidad la íbamos a estudiar más adelante. Bien, vamos a ver esta última ley. Esta última ley es la llamada ley de los equivalentes. Esta ley realmente ha entrado un poco en desuso. Ha entrado un poco en desuso porque es una ley que se obtuvo, como casi todas estas leyes, se obtuvieron empíricamente. Fíjense que
cuando se descubren estas leyes, les digo de una manera empírica, no se conocían muchas cosas acerca de la estructura de la sustancia que hoy día se conocen. Por eso, muchos de los defensores de la ley de los equivalentes, muchos autores le llaman a los defensores de la ley de los equivalentes y trabajar con equivalentes, pues le llaman que no son atomistas, mientras que los que ya con el concepto de mol bien desarrollado y trabajar con relaciones molares, pues se le llaman así, se le llaman atomistas. Y entonces a los que trabajan más con equivalente y esto, a esa corriente se le llama una corriente empirista, porque trabajan con cosas, con relaciones que fueron obtenidas empíricamente. Mi posición no es ni de atomista ni de empirista. Yo sencillamente me gusta ver las dos caras de la moneda porque en ocasiones me conviene trabajar con un enfoque trabajando con equivalente y a veces me conviene trabajar con moles. Por eso yo le sugiero a ustedes que no se encasillen, que vean todas las posibilidades y que apliquen aquellas que le den mejores resultados según la situación que ustedes tengan enfrente. Bien, vamos entonces a ver la ley de los equivalentes. Esta ley dice que durante una reacción química la cantidad de equivalentes que reaccionan de cada reactivo y que se producen de cada producto es el mismo. Esto ya trae una ventaja, porque si yo trabajo con equivalentes, lo bueno que tiene trabajar con equivalentes es que el balanceo de la ecuación, no necesito el balanceo de la ecuación para resolver el ejercicio. Esa es la parte buena que tiene. Y que los cálculos se hacen mucho más sencillos. ¿Dónde radica la dificultad? En buscar la masa de un equivalente. Pero si ustedes escuchan bien la explicación y la estudian y luego resuelven algunos ejercicios, se hace muy sencillo calcular cuánto vale el equivalente de una sustancia. Yo les voy a dar los conocimientos para ello o les voy a compartir los conocimientos para ello. Por eso es que, ¿qué cosa es un equivalente? Bueno, miren, el concepto de equivalente ustedes lo pueden encontrar enunciado de varias maneras. Si van al área de la electroquímica, pues le dicen que un equivalente es aquella masa de sustancia que se deposita en uno de los electrodos cuando por la celda pasa un mol de electrones. Lo que pasa es que eso, dicho así, a mí me dice poco. En el sentido, si no estoy dentro de la electroquímica, porque se me hace un poco abstracto. Es la realidad. Entonces, hemos buscado en la bibliografía muchos conceptos sobre equivalente y yo me encontré que no, yo no lo inventé. Este es un concepto que propone un profesor español en una tesis doctoral que hizo precisamente trabajando acerca del concepto de equivalente químico. Y se define como la masa de una sustancia que cuando reacciona, aquí viene ya lo primero. El concepto de equivalente siempre hay que verlo asociado a una reacción química. Cuando reacciona involucra un mol de grupos funcionales. Estos grupos funcionales hay que aclarar qué quiere decir, porque en química orgánica grupo funcional tiene un significado muy claro. Sin embargo, el significado que tiene grupo funcional en este momento no es exactamente el que se da en química orgánica. Vamos a ver qué cosa es un grupo funcional para nosotros saber cuánto es la masa de un equivalente. Para ello, primero vamos a decir que un equivalente usted lo puede calcular si divide la masa molar de la sustancia entre un número que yo le voy a llamar número de equivalencia y que lo voy a representar por la letra Z minúscula con un asterisco. Y ahora la pregunta que ustedes se estarán haciendo es, bueno, profesor, ¿y de dónde sale el valor Z con asterisco? Pues mire, muy sencillo. Si lo que yo tengo es una sustancia de carácter ácido, entonces Z, el valor de Z, corresponde con la cantidad de moles de hidrógeno que se neutralizan por cada mol de ácido. Y esto hay que comentarlo, porque no es la cantidad de hidrógenos que tiene un ácido,
sino la cantidad de hidrógeno que cuando él reacciona, cuando él se neutraliza, ¿cuántos de esos hidrógenos se neutralizaron? ¿Cuántos moles? Por cada mol de ácido. Repito, en ejercicios que vienen posteriormente en nuevo video, esto lo vamos a ver clarito. Si se trata de una base, es algo parecido, pero entonces en vez de referir a la cantidad de moles de hidrógeno que se neutralizan por cada mol de ácido, sería la cantidad de moles de OH que se neutralizan por cada mol de base. Y si se trata de una reacción de tipo de oxidación-reducción, entonces el número de moles de electrones que gana o cede cada mol de especie redox. Entonces, sabiendo esto, yo puedo saber el valor de Z. Y si sé el valor de Z, pues sencillamente divido la masa molar de la sustancia entre ese valor de Z y eso me da la masa de un equivalente de esa sustancia. Ahora bien, ¿qué trae esto como consecuencia? Que una misma sustancia puede tener varios valores de masas equivalentes en dependencia de la reacción en que participe. Por eso es que yo no puedo hablar de equivalentes si no tengo delante la reacción en que la sustancia va a participar. Un caso muy típico es el caso del permanganato de potasio. Observen, cuando el permanganato de potasio se reduce según las condiciones de valores de pH, él se puede reducir a manganeso más 2. En ese caso, él gana 5 electrones. O sea, fíjense bien, para que vean que no es nada tan difícil. Ven, un mol de permanganato gana 5 moles de electrones. Y eso es lo que ve, número de moles de electrones que gana o cede cada mol de especie redox. Entonces, si la reacción donde participa el permanganato de potasio es esta, donde él se reduce a manganeso más 2, entonces un equivalente sería la masa del permanganato dividido entre 5. Pero a otro valor de pH, el permanganato se puede reducir a dióxido de manganeso y gana 3 electrones nada más. Entonces, un equivalente de ese permanganato, la masa sería la masa molar del permanganato dividido entre 3, porque el número de equivalencia sería 3. Entonces yo digo que no es tan difícil. Si tú sabes la reacción en que va a participar la sustancia, pues puedes saber cuánto vale Z y sacar cuánto es la masa de un equivalente. Yo se lo voy a dejar solamente hasta aquí, porque repito, en clases prácticas ya en la que viene vamos a empezar a trabajar con esto. Pero de este concepto de equivalente se deriva una nueva forma de expresar la concentración, que ya eso lo habíamos visto en un video, pero yo había dejado esta forma de expresar la concentración pendiente, porque necesitaba explicar este asunto de los equivalentes. Entonces, al concepto de equivalente está asociado una forma de expresar la concentración, que es la llamada normalidad, la normalidad de una disolución, que según el Sistema Internacional de Unidades, pues debería llamársele concentración molar en equivalentes. Pero yo no me quiero meter aquí para que no tenga mucha contradicción con los libros de texto a los que ustedes tienen acceso. Entonces, vamos a dejarlo como normalidad y que se define como la cantidad de equivalentes que están disueltos en 1 litro de disolución. Entonces, la normalidad, N mayúscula, pues yo la puedo calcular si yo divido cuántos equivalentes tengo en un volumen determinado de disolución y multiplico eso. Obviamente, este volumen debe estar expresado en mililitros por 1000 mililitros que tiene 1 litro. Y obviamente la unidad sería el equivalente por litro. Reiteramos que para hablar de equivalentes debemos saber la reacción química en la que participa. Esto es importante, la sustancia. Esto es importante porque yo no puedo hablar de normalidad y no puedo hablar de equivalentes si no sé en qué reacción va a participar una sustancia determinada. Vamos a ver un ejemplo, porque este tipo de ejemplo no lo habíamos visto en el video que vimos concentración de las disoluciones. Dice: calcula la normalidad de una disolución de permanganato de potasio que contiene disuelto 2.60 gramos de este soluto en 400 mililitros de disolución.
si la misma será reducida a manganeso más 2. Entonces, si va a ser reducida a manganeso más 2, la semiecuación que representa la semireacción anterior, o sea, el proceso en que el permanganato se reduce a manganeso más 2, pues esta, la que ya habíamos visto. Y por lo tanto, Z asterisco vale 5. Esto es importante saberlo. Ven, yo no podía saber cuánto valía Z si no me decían de qué manera se iba a reducir ese permanganato de potasio. Ah, ya, si me dicen que es a manganeso más 2, pues ya yo sé que esta sería la media ecuación y que Z va a valer 5. Si me hubieran dicho que se reducía a dióxido de manganeso, pues sería entonces 3. Correcto. Pues ahora, pues el ejercicio pues es muy similar a los que habíamos visto con concentración de cantidad de sustancia. De hecho, yo lo que voy a hacer es primero calcular la concentración del permanganato de sustancia, de permanganato de potasio, en cantidad de sustancia. Para ello, lo que voy primero que todo es calcular cuántos moles de permanganato de potasio equivale a 2.60 gramos de este soluto. Pues lo multiplico por un mol que pesa 158 gramos y me da 0.016 moles de permanganato de potasio. Pues ahora es muy sencillo. Si yo divido esos moles de permanganato de potasio entre 400 mililitros de disolución, que es en lo que están disueltos, y lo multiplico por 1000 mililitros de disolución que tiene un litro, eso me da 0.04 moles de permanganato por litro de disolución. Pero este Z asterisco igual 5, lo que se explica o se interpreta de la siguiente manera, y es que un mol de permanganato de potasio tiene 5 equivalentes de permanganato de potasio. Así es como se interpreta. Por eso, si ya yo tengo los moles de permanganato por litro y yo sé que cada mol tiene 5 equivalentes, pues yo puedo hacer esta conversión, ¿ven? 0.04 moles de permanganato por litro por 5 equivalentes de permanganato que hay en un mol de permanganato. Este 5 ¿de dónde salió? Salió de aquí, porque son 5 electrones. Me da 0.2 equivalentes por litro. Vean que no es difícil. No es difícil. Ahora, ¿por qué? Yo he estado hablando con algunos colegas de por qué, por ejemplo, aquí en la Facultad de Química, específicamente en la que trabajo, por qué no se trabaja más con normalidad. Y algunos profesores, pues colegas, pues me han dicho, no, mira, lo que pasa es que a veces los estudiantes pasan mucho trabajo con determinar el equivalente y con determinar el número de equivalencia. Bueno, pues sí, pero lo que hay es que enseñarlo, digo yo, ¿no? Entonces yo les brindo esta oportunidad y cuando resuelva los ejercicios en clase práctica, lo voy a hacer, vamos a llamarlo por la visión empírica, trabajando con equivalentes, y lo voy a hacer con la visión atomista, trabajando con moles. Y ustedes escojan, pues, la forma en la que se sientan más cómodos. Yo sí les doy mi experiencia personal. Para trabajar con problemas de titulaciones, ácido base, de precipitación y redox, trabajar con las concentraciones expresadas en normalidad es una maravilla. Ya para trabajar con estequiometría de sustancias de estas moleculares, de un alcohol que se quema, etcétera, ahí es mejor trabajar con moles. Pero yo les voy a todos los problemas a explicárselo por las dos vías, o por lo menos un grupo de ellos, y ya después ustedes escogen cuál les resulta más cómodo. Con esto hemos concluido. Vamos a guardar. Hemos concluido nuestra video de hoy. Espero, como siempre les digo, que les guste, pero más que gustarle, que les sea útil. Como siempre, les deseo todas las cosas buenas del mundo y les envío un fuerte abrazo. Hasta el próximo video.